En este vídeo voy a reflexionar acerca de personajes célebres de la historia que pertenecen al enatipo 6. El enatipo 6 se caracteriza por su deseo de hacer el bien, su lealtad, su capacidad de trabajo y disciplina, su búsqueda de la justicia y la protección de aquellos que están indefensos, pero también por su desconfianza en sí mismo y, por tanto, por buscar referentes a quien seguir, por su ansiedad, miedo y fobias, y por su paranoia, que le puede hacer ver enemigos donde no los hay. El primer personaje es Ludwig van Beethoven. Nació en una familia muy sencilla en 1770. Su madre casi siempre estaba enferma y su padre era director de una importante orquesta. Desde muy pequeño demostró que la música se le daba bien, así que su padre quiso que fuera un genio y le obligaba a practicar piano, clarinete y órgano a todas horas. Tanto tiempo estaba Beethoven tocando instrumentos musicales que apenas visitaba la escuela, y cuando iba estaba muy cansado para atender. Así que la mayoría de días su padre le obligaba a quedarse en casa practicando con el piano. Cuando su padre no sabía enseñarle más, Beethoven tenía 7 años, así que tuvo que contratar a un nuevo profesor para sus lecciones de música. Christian Gottlob Neff enseñó a Beethoven todo lo que sabía y le enseñó las obras de Mozart, entre otros. A la muerte de su madre, Beethoven tuvo que quedarse en casa para cuidar de sus hermanos pequeños. No iba a la escuela y su padre perdió el trabajo. Sin embargo, había mucha gente que se interesó por pagarle a Beethoven sus estudios musicales y le ayudaron a continuar con su carrera como músico. Durante 10 años, Beethoven fue capaz de vivir de su música, pero cuando cumplió los 30 años, empezó a notar que perdía la capacidad de escuchar. Poco a poco su sordera fue creciendo hasta que no fue capaz de escuchar ningún sonido, pero aún así continuó componiendo. Murió en el año 1827 en Viena. Las primeras obras de Beethoven seguían la misma forma que las obras clásicas de los demás compositores. Nunca se atrevió a utilizar un elemento nuevo o que él inventase, rasgo característico del enatipo 6. Pero en la edad adulta, Beethoven compuso obras desde su propia imaginación, utilizando elementos nuevos que sorprendieron al público, y esto le hizo saltar al éxito. Incluso sus últimas obras diríamos que eran tan innovadoras que al principio no tuvieron demasiado éxito. Son composiciones que solo tuvieron éxito después de su muerte y que todavía, hoy en día, son populares. Los 6 se guían por la razón y son muy capaces intelectualmente, como es el caso del siguiente 6 social. Sigmund Freud nació en la República Checa en 1856, siendo el mayor de 6 hermanos. Sus padres tenían muchos problemas económicos porque el negocio de su padre no iba bien, y se mudaron varias veces hasta que al final consiguieron un sitio donde vivir en Viena. Desde pequeño siempre fue un alumno que destacaba mucho. A los 17 años, sus padres pudieron mandarle a la universidad, en donde Sigmund Freud quería estudiar leyes y política, pero cuando escuchó el discurso de un profesor de la universidad, decidió que quería ser médico. Se graduó como doctor de medicina y se quedó trabajando en el laboratorio de la universidad. Pero mucho más tarde ganó una beca para estudiar en París con otro médico muy famoso llamado Jean-Martin Charcot. Empezó a estudiar la mente de los humanos. ¿Y cómo funcionaba? Con el apoyo de muchos otros médicos que estaban interesados en este tema. Después de muchos problemas, pudo quedarse como médico privado en Viena, donde intentaba curar enfermedades neurológicas con la hipnosis. Sigmund Freud escribía sobre la mente y las enfermedades que ésta podía tener, tanto en niños como en adultos. Muchos de sus libros y artículos fueron quemados o perdidos por la ideología nazi, aunque consiguió escapar y seguir publicando sus estudios y experimentos desde Londres. Se hizo famoso por el psicoanálisis, el método mediante el que se estudia la mente de las personas
con alteraciones de su personalidad. La teoría del psicoanálisis fue creada y desarrollada por el mismo Sigmund Freud con la ayuda y el apoyo de otros médicos que creían que la teoría podía funcionar. Mientras era profesor en la universidad, escribió su obra más importante, La interpretación de los sueños, que cuando se publicó no tuvo ningún éxito y solo se hizo famosa muchos años después de escribirla. La influencia de Freud es enorme, al indicar la existencia de las motivaciones más profundas que mueven al ser humano y a su teoría del inconsciente y, de este modo, abrir el camino a las posteriores corrientes occidentales de autoconocimiento y ser, de algún modo, el padre de la psicoterapia. Al eneatipo 6 le gusta tener el futuro controlado, haciendo incluso lo que haga falta para garantizarse esa seguridad. Parece ser que este motivo fuera el motor de los terribles actos cometidos por Adolf Hitler, que nació en 1989 en Braunau, Austria. De muy joven se dedicaba a la pintura y a los 17 años postuló a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero no entró. Se enroló en el ejército alemán y peleó en la Primera Guerra Mundial, hasta que fue herido 4 años después. Dolido por la derrota, acusó de traidores a los judíos y marxistas. Repugnaba del Tratado de Versalles por considerarlo muy humillante para Alemania. Desde 1920 dedicó su vida al Partido Nacional Socialista. Dicho partido se declaraba nacionalista, antisemita, anticomunista, antiliberal, antidemócrata, antipacifista y anticapitalista. Este conjunto de ideologías se alimentaba en realidad de los temores de las clases medias alemanas ante las incertidumbres del mundo moderno. En 1923 intentó un golpe de Estado, pero fracasó y fue encarcelado por 9 meses. En prisión escribió Mi lucha, donde expuso sus ideas, que eran nacionalistas, racistas y anticomunistas. Hitler logró ser nombrado canciller y se autoproclamó Führer, y entonces organizó un Estado nacionalista y militarizado. En el 36 firmó pactos con Italia y Japón. Se anexó Austria y parte de Checoslovaquia. Y el 1 de septiembre de 1939 ordenó la invasión a Polonia y provocó la Segunda Guerra Mundial. Atacó Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Francia e Inglaterra, pero intentando la invasión de Rusia, fracasó y en 1944 los aliados lo obligaron a replegarse. Cuando los rusos ya tomaban Berlín, Hitler se suicidó con un disparo. Bajo su mando y basándose en la justificación de una supuesta superioridad racial sin ningún fundamento, Alemania cometió un genocidio sin precedentes, conocido como el Holocausto, en el que murieron 17 millones de personas. Es común encontrarnos en eneatipos 6, sin embargo, que luchan en contra de la injusticia y que desafían a los poderosos que amenazan la libertad, habitualmente en el subtipo sexual. Este estereotipo del revolucionario lo encarna a la perfección Ernesto Che Guevara, que nació en 1928 en el Rosario, Argentina, en medio de una familia pudiente en la cual creció, rodeado de todas las comodidades que sus padres pudieron darle. Desde muy joven mostró un carácter fuerte, rebelde, en ocasiones desafiante y también travieso. Con solo 17 años, la filosofía pasó a ser un tema muy importante en su vida. Se muda con su familia a la ciudad de Buenos Aires y comienza a estudiar en la Facultad de Medicina. Y también estudia filosofía, siendo Carlos Marx una de sus mayores influencias. Durante su segundo viaje por América, mientras estaba en Guayaquil, siente la necesidad de ir a Guatemala para conocer de primera mano la revolución que allí se llevaba a cabo. Continuó el viaje por tierra y llegó a Guatemala en 1953. Una vez allí intentó infructuosamente ejercer como médico, pasando dificultades económicas. Durante la Revolución Cubana logra aclarar definitivamente sus ideas políticas y un año después conoce a Raúl y Fidel Castro, quien le propone formar parte del movimiento con el que piensan derrocar el gobierno de Batista. Viajan junto con Fidel y sus hombres a Cuba en noviembre de 1956, participando de forma destacada en la revolución y tras la victoria de esta,
integra la formación del nuevo Estado cubano en el que ejerce diversos cargos. Luego se dedica a la promoción de la guerra de las guerrillas en el continente. Combate en el Congo y en Bolivia, donde es arrestado y luego ejecutado por el ejército. El humor es un lenguaje que frecuentemente los seis conocen bien, por su ingenio y también por ser una forma de despertar el lado alegre y amable de las personas. Woody Allen nació en 1935 en el Bronx y creció en Brooklyn, Nueva York. Hijo de un joyero y una contable, cuenta que no tuvo una infancia feliz. Sus padres se llevaban mal y su madre era una mujer estricta y temperamental. Comenzó a hacerse llamar Woody Allen a los 15 años al escribir chistes para columnistas de prensa. Cuando finalizó los estudios secundarios, se unió al equipo del humorista televisivo Sid Caesar. Con 29 años cobraba $10,000 por presentación y se consagró como el cómico más conocido de Estados Unidos. Trabajó en nightclubs como humorista y de ahí pasó a la televisión, donde colaboró como guionista y como humorista en programas como el programa de Johnny Carson o el Ed Sullivan Show. El productor de cine Charles Feldman le contrata para escribir y actuar en ¿Qué tal, Pussycat? Y luego le siguieron numerosas películas que dirigió, consiguiendo con Annie Hall en el año 1977 ganar 4 Oscars. En todas sus obras los temas fetiche aparecen sin descanso. Las mujeres, las relaciones, las infidelidades, el poder de la conversación, la muerte, la religión judía, el cine, el jazz, la magia, el psicoanálisis y el sexo. Casado en 3 ocasiones, ha habido numerosas mujeres en su vida. Se separó de Mia Farrow y se casó con Sun Yi, la hija adoptiva de su exmujer. Woody Allen representa en sus personajes siempre a un necio inseguro, intelectual y nervioso, que encaja perfectamente con el 6 conservación. Sin embargo, según él, su personalidad es bastante diferente, su personalidad real. De Woody Allen, sin embargo, son conocidas sus fobias, como por ejemplo a los insectos, a las arañas sobre todo, al sol, a los perros, a las alturas, a la multitud, al cáncer, a la muerte, a los gérmenes e incluso a los baños de los hoteles. Otros ejemplos de este carácter los encontramos en filósofos como Platón, Descartes o Immanuel Kant, en escritores como Dostoyevsky, políticos como Robert Fitzgerald Kennedy o Richard Nixon, en actores y actrices como Julia Roberts o Scarlett Johansson, o en el dictador español Francisco Franco.